Acompáñeme a orar una vez más, por favor. Nunca está de más orar. Nunca vamos a orar lo suficiente, ¿verdad que no? Espíritu Santo, nuestro deseo es escucharte. No escuchar lo que queremos escuchar nosotros, sino lo que tienes para nosotros. Y en esta mañana yo te pido, Dios mío, que seas tú quien hable a nuestros corazones. Padre, que tu palabra sane heridas, pero que también confronte las áreas de nuestra vida que necesitan ser confrontadas. Te amamos y te damos gracias por el privilegio de ser una familia en ti, de levantar tu nombre juntos, de exaltar tu nombre y también de escuchar tu palabra, tu guianza. Queremos ponerla en práctica, no solamente escucharla y llenarnos de conocimiento para nuestro orgullo y para nuestra vanidad, sino queremos ser los hombres, las mujeres que tú nos has llamado a ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría hoy comenzar leyendo del libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Llevamos ya 4 domingos hablando de esta serie a la luz de lo eterno. Llevamos hablando de lo importante que es tener una perspectiva correcta de lo que significa estar vivo y ser humano, de ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros las vemos. De ver las cosas a la luz de lo eterno, no a la luz de lo terrenal. Porque si adquirimos una perspectiva terrenal, nuestras acciones, nuestras decisiones van a girar en base a lo terrenal, lo temporero. Pero cuando comenzamos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista eterno, nuestra manera de vivir cambia, nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de hacer iglesia cambia. Toda nuestra vida cambia porque nuestra perspectiva viene de arriba. Y de eso se trata esta serie. Hace un par de domingos atrás hablaba de lo que es la gracia, la misericordia y el favor de Dios, y hablábamos precisamente de esto. La gracia de Dios no la podemos adquirir nosotros por nuestra propia fuerza. La salvación, no hay nada que tú puedas hacer en tus propias fuerzas para ganarte el cielo, para ser salvo. Esto es lo que dice la Escritura, es lo que escribe Pablo. Nosotros somos salvos por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Ahora, el problema es que muchos han abrazado la gracia, pero no han sido transformados por ella. Y se han conformado con el hecho de que, wow, qué bueno, qué lindo es Dios, su gracia me salvó. Pero siguen viviendo como impíos. Siguen pensando como gente que no cree en Dios. Siguen viviendo como gente que está lejos de Dios. Y viven vidas en derrota porque no han aprendido a darle el espacio a Dios para ser transformados por su gracia. Porque lo que nos quiere decir Pablo en esta escritura es precisamente lo siguiente: nosotros somos salvos por gracia para buenas obras. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, pero es para buenas obras. Dios te salvó no solamente para que vayas al cielo. Dios te salvó también para demostrarle a un mundo que necesita ver a Cristo, que lo vea a través de ti. Y jamás lo van a ver a través de ti si no eres transformado por la gracia de Dios. Si no solo
abrazas el concepto de que qué lindo que Dios vino, que Jesús vino a morir por mis pecados, pero si no permites que esa gracia y ese conocimiento se convierta en agradecimiento y que afecte la manera en la que tú vives, y que entonces hagamos lo que realmente Él nos ha llamado a hacer, a veces pensamos que todo termina en la cruz. Pero después de la cruz hubo una resurrección. Y vamos a la cruz y le pedimos perdón por nuestros pecados, pero el Rey se levantó de entre los muertos para llamarte a ti a tomar tu cruz también. No meramente para que vayas al cielo. Qué bueno, ¿verdad? Que cuando muramos vamos a ir al cielo, pero lo eterno tiene que afectar lo terrenal aquí y ahora. Y necesitamos convertirnos en personas que fuimos salvos por su gracia, pero estamos caminando demostrando las buenas obras de Jesucristo en nosotros. A mí, cuando estaba en la intermedia, mi mamá me llevó al prom. Le doy gracias a Dios que tuve una mamá que tuvo la sabiduría, no para imponerme una religiosidad, sino para explicarme que hay maneras de bailar y hay maneras de bailar. Hay maneras apropiadas de bailar y hay maneras inapropiadas de bailar. Porque por más que santifiquemos esto de las danzas, sigue siendo un baile. Lo que pasa es que lo hacemos para Él. Y en mi casa yo bailo con mi hija todo el tiempo. Mi mamá me enseñó a tener una relación con Dios, no a meramente seguir una religión. Y cuando fui al prom, mis amigos se sorprendieron de verme bailando. No como ellos bailaban, sino como mis papás me dijeron que los cristianos bailamos. Y vinieron a donde mí mis amigos y me dijeron, tú no eras cristiano porque en la escuela, aún a mi temprana edad, aunque he cometido muchos errores, aunque tengo muchas faltas, aunque tengo debilidades, desde chiquito me han enseñado a amar a Dios. Y yo quería demostrar con mi vida ese amor. No solamente con mi apariencia, no solamente con mi manera de hablar o de vestir, sino que mi vida realmente reflejara el amor que yo tengo por Dios y que ese amor se extendiera a tocar las vidas de aquellas personas que me rodean. Todavía procuro vivir así. Pero fue precisamente por el ejemplo que ellos habían visto en mi escuela que se sorprendieron de verme bailando, porque a ellos les enseñaron que los cristianos no bailan. Y me dijeron, Oni, pero tú no eres cristiano. Y yo estaba confundido. Yo, claro que soy cristiano. Nosotros, mi familia busca a Dios todos los días, vamos a la iglesia, servimos, leemos las escrituras. Yo en mi escuela yo honro a las maestras, me porto bien. Lo que un chamaquito de intermedia que es cristiano se supone que haga. Eso yo lo hacía. Y fue realmente las buenas obras que yo tuve en la escuela que sorprendieron a estos estudiantes cuando me vieron bailando de una manera apropiada. Pero lamentablemente no siempre ha sido así en mi vida. En un tiempo que estaba lejos de Dios, que le di la espalda a Dios, la gente se sorprendía de que yo era cristiano cuando se enteraban, no porque estaba bailando, sino porque mi vida realmente no estaba demostrando lo que un cristiano debe demostrar. Y hoy en día hay mucha gente que se rehúsa a llegar a un lugar como este simplemente porque nosotros no estamos dando el ejemplo que debemos dar. Y hemos abrazado la gracia. Gloria a Dios, soy salvo por Cristo, pero nos comportamos como impíos durante la semana. Y eso necesita cambiar. Yo quiero decirte que si tú estás aquí por primera vez, si tú no has abrazado la fe en Jesús, qué bueno que estás aquí. Quiero que sepas que Dios te abraza tal como eres y está dispuesto a recibirte así como estás, pero Él no te va a dejar como estás. Él nos ama demasiado como para vernos sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Y en el momento que nosotros abrazamos la fe en Jesús, entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestros corazones para buenas obras. Si abrazamos la gracia y nuestras vidas no demuestran nuestra gratitud por esa gracia,
realmente demostramos que no le hemos permitido a Dios que su gracia nos transforme. Porque son nuestras acciones lo que demuestran eso. Son nuestras acciones lo que le dicen al mundo que realmente el Rey de Reyes, el Rey de Gloria, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y que lo que ha hecho en nuestras vidas lo puede hacer en sus vidas también. Cuando hablo de buenas obras, no quiero que me malinterpreten. Yo creo que es importante servir en la iglesia, creo que es importante atender la necesidad del pobre, creo que es importante hacer muchas cosas que deben estar en la lista de cualquier persona que se llama ser cristiano. Pero cuando hablamos de buenas obras, estamos hablando de acciones. Desde las más pequeñas hasta las más grandes. Desde las que parecen ser más diminutas hasta las más trascendentes. Desde las acciones que tomo cuando nadie me ve hasta las acciones que todo el mundo puede presenciar. Creo que es tiempo de que la iglesia se levante abrazando la gracia de Dios, pero que camine en obediencia. Que caminemos en obediencia aun cuando sea difícil. Que permitamos que Dios toque las áreas de nuestras vidas que nos duele cuando toca. Que permitamos que Dios toque nuestro orgullo. Que permitamos que Dios transforme nuestra mente. Entregarle a Él nuestra manera de pensar para adquirir la de Él. Porque abrazamos la gracia y nos gozamos y le damos gracias a Jesús por morir en la cruz, pero en realidad le faltamos el respeto todo el tiempo con nuestra manera de vivir y aún con nuestra manera de pensar. Mucha gente que cree en Jesucristo para salvación siguen atados, siguen afligidos, siguen quebrantados porque no han permitido que la gracia de Dios transforme su manera de vivir. Y quieren heredar el reino de Dios viviendo como vivían antes de conocer a Cristo. Y quizás muchos de ustedes están pasando momentos muy difíciles aquí. Y quiero que sepan, I feel you. O sea, yo siento eso porque yo he pasado momentos difíciles en mi vida. Pero no te confundas pensando que todos los momentos difíciles es un ataque del enemigo. No continúes diciéndote a ti mismo, no, es que el enemigo no me saca el guante de la cara. Porque es muy probable que Dios esté permitiendo que estés pasando lo que estás pasando para atraerte una vez más a Él. Y discúlpenme, lo que pasa es que desde el primer servicio Dios ha puesto una indignación en mi corazón. Que si usted me ha escuchado predicar anteriormente, usualmente no predico con esta urgencia ni con esta indignación, pero es que yo creo que es el tiempo de que los verdaderos hijos de Dios se levanten y comiencen a caminar como lo que son. Y cuando vuelvo a decir, cuando hablo de las buenas acciones, las buenas obras, esto comienza en lo más pequeño. A veces nos gusta poner en categorías los pecados. Nos encanta ver el pecado del vecino como peor que el de nosotros. Nos encanta decir, en realidad me robé este dulce de la tienda, pero eso en realidad es not a big deal. El vecino sí que se está robando la luz del otro vecino y ese sí que es malo. Nos encanta decir, en realidad pues yo estoy acostándome con mi novia, pero peor es aquel que se la está pegando a su esposa. Por lo menos yo me voy a casar eventualmente. Nos encanta señalar al pillo que se para en las gasolineras a quitarle el carro a la gente, pero le robamos el diezmo a Dios. Y nos rehusamos a ser generosos como Él nos ha llamado a ser generosos. Nos encanta señalar, nos encanta aparentar, nos encanta decir
lo que otros hacen, pero no estamos dispuestos a mirarnos nosotros mismos y decir, Señor, dame la humildad para aún los pecados que yo considero pequeños, rendirlos a tus pies. Porque estás esperando bendiciones de Dios, estás esperando el respaldo de Dios, estás esperando el favor de Dios, pero no estás dispuesto a sacrificar lo que Él merece. Y quiero recordarte que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Tú quieres heredar el reino, tú quieres heredar las bondades de Dios, pero Dios no va a malgastar su aceite en vasijas que todavía están rotas sin permitir que Dios las repare antes. Y esas son las buenas noticias. Muchos de nosotros hemos estado rotos y estamos aún en el proceso de ser sanos. Pero si tú no le das el permiso a Dios para que repare lo que hay mal en ti, Él no va a malgastar su aceite en ti. Y le pedimos a Dios traer lo sobrenatural. Le pedimos a Dios la provisión, los milagros sobrenaturales. Le pedimos a Dios tantas cosas por nuestra familia. Todas estas cosas son buenas, pero no podemos heredar lo incorruptible todavía viviendo en un sistema corrupto nosotros mismos. Porque lo vamos a echar a perder de nuevo. Yo no puedo tomar un vaso de leche cortada que está a mitad y echarle leche fresca y esperar que sepa bien. Necesitamos permitir que Dios nos vacíe para que nos llene de lo de Él. Que nos vacíe de lo de nosotros. Menguar nosotros para que Él se glorifique. En esta semana pasada estuve en una conferencia en Texas y por primera vez escuché a este hombre de Dios que se llama el doctor Tony Evans. Y el tipo en 30 minutos me voló la mente. Algunos de los que estaban allí saben de lo que estoy hablando. Pero él habló de algo que nunca había visto de esta manera, desde este punto de vista. Y para esto me gustaría que me acompañaran a 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Se levanta un profeta de Dios a darle esta palabra al rey de Israel en ese momento. Y le dice, por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios. Sin sacerdote que les enseñara y sin ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. No es ningún secreto que nuestro maestro nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción. El problema es que muchos de sus hijos van aflicción tras aflicción y nunca ven la victoria porque están lejos del corazón de Dios. Y dicen, el enemigo me tiene al palo todos los días. Es que esto es una guerra, mi hermano, porque él sabe que yo soy un guerrero de Dios. Y no saben que el problema en realidad no es el que eligieron para el gobierno, no es tu jefe, no es el vecino, no es el diablo. Tu problema es Dios. Porque hay veces que Él trae aflicciones a nuestra vida para que regresemos a Él. Y quizás usted me diga, no, pero estamos en el nuevo pacto. Ahora la gracia, como leímos, esta es la era de la gracia. Es cierto, pero nuestro Dios no cambia. Y quizás su postura cambió en cuanto a su ira. Antes se revelaba su ira activamente, ahora la vemos de manera pasiva. ¿Y cómo es esto de la ira pasiva de Dios? Esto hablaba el doctor Tony Evans y nos llevó a Romanos capítulo 1, versículo 24. Este es el perfecto ejemplo de la ira pasiva de Dios. Dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Es lo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy. Una sociedad, aún una iglesia que no ha querido ser obediente a Dios. Y Dios ha dicho, ¿tú quieres saber lo que es vivir sin mí?
haz lo que te dé la gana, que cuando te choques con la pared vas a volver a tu padre. Y esto no lo digo meramente porque está en las Escrituras, sino porque yo personalmente lo he vivido. En varias ocasiones me he chocado con esa pared. Y he visto como Dios me ha dado la cuerda. Dale, sigue, haz lo que tú pienses, olvídate, sigue por ahí. Así es que tú te sientes, así es que tú piensas, dale, vas a ver las consecuencias de eso. Y cuando me choco con las consecuencias y caigo en el lodo cenagoso y caigo en el lugar más bajo de mi vida, entonces solo hay una manera, solo hay un lugar hacia donde puedo mirar. Y es hacia Él otra vez. Y muchos de nosotros, muchos de los que están aquí están viviendo eso ahora. Y quiero recordarte, quizás no es el enemigo atacándote. Quizás es que Dios está permitiendo ciertas cosas para llamar tu atención y para decirte, regresa porque lejos de mí nada puedes hacer. Regresa porque lejos de mí te va a ir mal. Regresa porque quizás el mundo te puede satisfacer por un momento, pero yo soy el que doy agua de vida. Y el que bebe de mí jamás tendrá más sed. Regresa porque aún tengo propósito contigo. En estos días cuando regresé del viaje, regresamos a las 3 de la mañana, llegamos después de un día larguísimo, nos fuimos a las 8 de la mañana de Texas y llegamos acá el sábado a las 3 de la mañana de la madrugada. Y ustedes saben que viajar con niños, los que tienen niños, eso es lo más divertido que hay en el mundo. Todos vemos las fotos de Disney, de ¡acho, qué brutal la vamos a pasar! O de los viajes, ¡qué lindo! Pero en el avión, a la hora de que nosotros nos sentamos casi al frente y fuimos los primeros en salir, y estaba Dayan con la nena así, cargándola, yo con el bulto de la nena, el mío, el de mi esposa también. Y en el revolú nos vamos, llego a casa y me doy cuenta que se me quedó el iPad en el avión. Entienden mi dolor, lo vi en su reacción. Porque ninguno de los que estamos aquí se le pierde el iPad y dice, qué bueno, estoy viajando por Spirit y yo sé que ellos me van a guardar las cosas. Cuando llego a casa le digo, Dios mío, se me quedó el iPad. A mi esposa ella me dijo, pues ve y búscalo. Y yo dije, voy a perder el tiempo, pero los iPads no son baratos y yo tenía ahí también trabajos que no se habían subido a la nube y salí como alma que Cristo lleva. Salí como alma que Cristo lleva, llegué. Sí, mis hermanos policías, les pido perdón si hay un hermano policía, pero de verdad llegué más rápido de lo que había llegado a cualquier sitio en mi vida. Enfocado porque había algo valioso que se me había quedado. Había algo valioso que se me había perdido. Y cuando llegué, parqueo el carro, le digo al policía, por favor, déjame parquearme aquí. Se me quedó el iPad. Él, dale, tranquilo, el vuelo va a salir, yo corriendo. El avión iba a regresar a Orlando y llegué. Y las muchachas vieron mi cara de desesperación. Me dijeron, ¿qué pasó? ¿En qué te podemos ayudar? Se me quedó el iPad. Me preguntaron, ¿en qué fila estaba? En tal fila. Y me sonrieron. Y ahí ya como que yo fui calmando. Y salió esta muchacha con el iPad y me dijo, mira, aquí está. Y yo le di un abrazo a esa muchacha. Que yo no sé si eso fue de parte de Dios, de parte mía, pero fue un buen abrazo. Y le di las gracias. Cuando nosotros tenemos algo valioso y lo perdemos, nuestro enfoque completo está en recuperarlo. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí necesitamos devolverle el valor que amerita nuestra relación con Dios. Y con la misma urgencia que alguien busca algo desesperado de valor porque se le perdió, nosotros buscar regresar a Él con ese mismo enfoque. Sin que nada nos distraiga, sin que nada nos haga tropezar en el camino, enfocado en una sola cosa. Hubo una desconexión en el camino, pero hoy quiero recuperarla.
¿Por qué? Porque solo entonces vamos en realidad a encontrar paz en nuestras vidas. Nosotros aquí tenemos momentos, mira, en el primer servicio vivimos un momento poderoso en la presencia de Dios. Y cuando esas cosas pasan, no importando lo que podamos estar sintiendo dentro, es como que la paz de Dios invade nuestra mente, invade nuestros corazones. Pero el detalle es que cuando se acaba, regresas a tu casa, a los mismos problemas, a las mismas luchas. Y hay solo una cosa que te puede dar un descanso permanente, y es estar cerca del corazón de Dios. Eso fue precisamente lo que hizo el pueblo de Israel. Termina Segunda de Crónicas 15 contándonos de que el rey levantó a un grupo de personas, levantó al pueblo y les dijo: ¿saben qué? De ahora en adelante nos vamos a dedicar a buscar a Dios. Vamos a echar afuera todos los ídolos. Vamos a echar fuera todo lo que pueda obstruir nuestra relación con Dios. Regresar a Dios de una manera, relacionalmente hablando, no religiosamente hablando. No regresar a Dios y meramente vamos a leer la Biblia todos los días. Sí, hágalo. Es una buena costumbre. Vamos a venir a la iglesia todos los domingos, vamos a servir. Qué bueno, hágalo. Es una buena costumbre. Pero la relación va mucho más allá de lo que podemos ver, lo que podemos decir, lo que podemos aparentar. Y hay muchos de ustedes que están aquí hoy que llevan por mucho tiempo diciendo: Dios mío, pero ¿por qué no tengo descanso? ¿Por qué no tengo descanso? Y me gustaría recordarte de la paz que sintieron los apóstoles en los momentos más difíciles de sus vidas. Porque eso es lo que sucede cuando estamos en la voluntad de Dios. Puede haber un tumulto a nuestro alrededor, pero la cárcel de la circunstancia no define mi libertad. Las tormentas que puedan llegar no determinan si tengo paz o no. Y en esos momentos hacemos como Pablo y Silas, que levantaron un cántico en medio de ese calabozo. Y dice la Escritura que los presos estaban escuchando la alabanza de estos hombres. Y se propusieron simplemente tener gozo, porque sabían: si Dios nos trajo aquí, de alguna manera nos va a sacar. Y aun si hoy morimos, sabe lo que nos espera. Dice Segunda de Crónicas capítulo 15, versículo 15. Todos en Judá estaban contentos con el pacto, porque lo habían hecho de corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron. Y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. El Señor les dio descanso cuando regresaron a Él, cuando lo buscaron. Mi oración hoy es que el descanso del Señor en tu vida sea el testimonio del poder de Dios a aquellos que te rodean. Esa es mi oración. Que la gente no pueda ya usar la excusa de que la iglesia está llena de gente hipócrita. Porque los que estamos aquí, que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, que hemos sido salvos por su gracia, también decidimos tomar nuestra cruz y decirle: Señor, te entrego mi orgullo, te entrego mi manera de pensar, te entrego mis preferencias y me alineo a tu palabra en obediencia a ti, porque tú has hecho tanto por mí. Porque tú has sido tan bueno conmigo. Y tu gracia provoca agradecimiento en mí. Ese agradecimiento se convierte en adoración. No solo cuando cantamos aquí, sino todos los días de nuestra vida. Es tiempo de que ya sueltes tu atadura. Es tiempo que ya dejes las malas mañas, las malas costumbres que te mantienen preso en ti mismo. Y es tiempo que vayas en pos de lo que Dios te está llamando a hacer. Él quiere sanarte, Él quiere transformarte y Él quiere hacer de ti un ejemplo vivo de su amor. Y eso es lo más hermoso que un ser humano se puede convertir,
en un ejemplo vivo del amor de Cristo. Así que ponte de pie conmigo en esta mañana. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque nos amas tanto que no te da miedo confrontarnos. No te da miedo que nos podamos ofender contigo, Señor. Nos amas tanto, Dios mío, que quieres transformarnos para parecernos más a ti y caminar en victoria aún en las circunstancias difíciles. Tu palabra dice que tus planes para nosotros son de bien y no de mal. Nosotros confiamos en ti. Y te pedimos perdón, Dios mío. Te pedimos perdón si hemos usado la gracia como una excusa para pecar. Para pecar en contra de ti. Para pecar en contra de nuestros hermanos. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser un reflejo excelente de quién eres. Que cuando la gente vea nuestra manera de vivir, no nuestra manera meramente de vestir o de hablar, sino que cuando vean nuestra manera de vivir, que nazca en ellos una curiosidad por conocerte. Que se digan a sí mismos, quizás lo que Dios hizo en ellos, tal vez lo pueda hacer en mí también. Permítenos ser una iglesia transparente, Dios mío. Una iglesia que te adore en espíritu y en verdad. Y que nuestras acciones se alineen a lo que profesamos que creemos. Rendimos a ti los pecados ocultos, Señor, que no hemos querido exponerle a nadie. Rendimos a ti nuestro orgullo. Rendimos a ti nuestros corazones, Señor. Y te damos la gloria hoy y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor.